Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta última semana, para destacarles que el IPC en España ha subido al 3,4%, el IPC en Estados Unidos y en Francia ha bajado al 3,1%, la economía británica y la japonesa han entrado en recesión, el PIB en la zona euro se mantiene estable, hemos visto cómo ha mejorado la confianza de los inversores alemanes, ha caído las ventas minoristas en Estados Unidos y el empleo semanal americano se mantiene fuerte. Vamos a revisar ahora los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt ha subido en la semana un 1,13%, París ha subido un 1,58%, Londres ha subido un 1,84%, en Madrid el IBEX 35 se deja un 0,10% hasta los 9.886 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York sube un 0,04% y el índice Nikkei en Japón ha subido un 4,31%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar libres de 1,07, el euro con el yen en 161,89 y el euro con la libra en 0,85. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,40%, España en el 3,30%, Estados Unidos en el 4,32%. El petróleo en $83,48 el barril, sube en la semana un 1,95% y el oro en $2.022 la onza se deja en la semana un 0,76%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En la actualidad quiero hablarles de la importancia que están teniendo los resultados empresariales de las empresas que cotizan en bolsa en este comienzo de año. Recordemos que se publican una vez terminado el trimestre, por tanto ahora están publicando los resultados del último trimestre del año 2023 y las previsiones para el primer trimestre de este ejercicio 2024. Tenemos que recordar que los analistas en la recta final del año pasado estaban esperando que la economía europea entrara en recesión, que la americana lo pasase muy mal y que incluso pudiese entrar en recesión, y habían estado en sus informes, las expectativas las habían bajado sustancialmente hacia esos niveles de posibles recesiones. Como esto no se ha producido ni en Estados Unidos ni en Europa, lo cierto es que los resultados que se están publicando están superando esas expectativas, en buena parte, no en todos los valores ni en todos los sectores, pero los que más pesan en los principales índices del mundo, hablamos de telecomunicaciones, hablamos de seguros, hablamos de semiconductores, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de lujo, todos estos sectores lo están haciendo francamente bien y están llevando, como pesan tanto, a los índices a máximos históricos, como el caso del Standard & Poor's 500, como hemos hablado en otras ocasiones. Esta la ventaja que tiene para los inversores que tienen carteras diversificadas alrededor del mundo es que días como el martes, como hemos visto hace un momento, donde la inflación americana decepcionó, baja, pero automáticamente entra mucha liquidez que hay en el sistema, se compran todos esos valores que caen y rápidamente vuelve otra vez a subir, lo que le está dando una consistencia importante a los mercados, a pesar de que, como estamos viendo, se va a retrasar las subidas de tipos de interés, que sería una noticia decepcionante que debería estar haciendo que los mercados recortasen parte de lo que acumularon en la recta final del año para luego volver otra vez a subir. Pero lo cierto es que están sorprendiendo con muchísima fortaleza, insisto, apoyados en estos resultados empresariales, apoyados en que hay mucha liquidez que está fuera, que ya se ha perdido las subidas del año pasado y en cuanto baja quiere entrar porque no se quiere perder las de este ejercicio y por tanto están de enhorabuena los inversores que están bien diversificados, que tienen todos estos valores alrededor del mundo porque siguen dando muy buena rentabilidad y por tanto, como digo, estas son las razones por las cuales estamos teniendo un comienzo de año con más rentabilidad de la que estábamos esperando y soportando muy bien los imprevistos con los que hemos empezado el año. Con esto nada más, cerramos el tema de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. La fuga de empresas de Cataluña se reactiva en pleno ruido por la amnistía. Cataluña lideró la pérdida de empresas en 2023 con un saldo negativo de 128 en medio de la polémica de la amnistía y el plan de hacerlas volver. Madrid aumentó en 71. Periódico 5 días. Los gobiernos regionales estrenan el año con rebajas millonarias de impuestos. La mayoría de las comunidades autónomas apuestan por aplicar recortes en el IRPF, además de sucesiones y donaciones. Periódico Diario de León. La ampliación del parque tecnológico avanza tras cerrar las expropiaciones. La Junta resuelve las 29 alegaciones presentadas y levanta actas de ocupación de los terrenos.
Periódico El Mundo. Los invisibles del paro en Castilla y León. 6 de cada 10 desempleados de la comunidad tienen más de 45 años, lo que equivale a 68.000 personas. Son en su mayoría mujeres y se exponen a convertirse en parados estructurales de larga duración. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado un fondo de inversión de la gestora británica Man, que se llama el Japan Equity, es un fondo de renta variable japonesa, y de este fondo nos va a hablar Jorge en el programa de hoy. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué Japón en el valor de la semana con ese fondo? Hemos elegido Japón porque es uno de los países que más vientos de cola está teniendo. En este sentido destacamos 3 cosas. En un primer lugar, que es un país que tiene una política monetaria expansiva, es decir, que los tipos en ese sentido están en negativo y por lo tanto es un país que no genera inflación. Esto es un escenario muy positivo tanto para las empresas de renta variable como para el índice japonés. En segundo lugar, tenemos que estamos viendo grandes entradas de capital, tanto inversor extranjero como nacional, en el índice japonés. Esto se debe principalmente a que más del 47% de las empresas del índice japonés, del CHE, cotizan por debajo de su valor en libro, es decir, están relativamente baratas con respecto a su valor real. En tercer lugar, tenemos un nuevo cambio de política con respecto al índice y sobre todo una revolución corporativa en la cual a las empresas se les está instando a reducir el exceso de liquidez que tienen ahora mismo, que ahora de media la liquidez sobre balance es el 20%, teniendo en cuenta que en el resto del mundo está en torno al 1, 2 o 3, en el mayor de los casos, vemos que es un porcentaje de liquidez muy grande. Explícanos en qué tipo de compañías invierte exactamente. Este fondo sobre todo es un fondo de inversión value. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente aprovecha esta oportunidad de comprar compañías que cotizan por debajo de su valor real, esperando a que gracias a este cambio y esta reestructuración, sobre todo en el mundo corporativo, pues lo que implique sea una subida del pago de dividendos, porque esa reducción de liquidez se va a repercutir en mayores dividendos y en una mayor reinversión del capital que ya tienen las empresas pero que tenían guardado, y ahora se espera que ese capital se redistribuya al accionista y que haga por lo tanto que la acción cotice. Ese es el tipo de empresas que más incluye este fondo. ¿Qué rentabilidad está obteniendo en los últimos años? La rentabilidad que ha obtenido en los últimos años la verdad es que es bastante destacable. En 2021 un 25,9, en 2022 un 17,1, en 2023 un 33 y en lo que llevamos de 2024 en apenas 2 meses un 8,13. Por lo tanto, en este sentido podemos ver que el desempeño es verdaderamente espectacular, pero hay que destacar también que es un fondo de renta variable. Esto que implica que tenemos que tener en cuenta que el horizonte temporal a la hora de invertir en este fondo es largo, es decir, si viéramos por ejemplo rentabilidades anualizadas a 5 años es el 12% de media, por lo tanto podemos ver que son resultados muy buenos, pero que es un fondo que cuenta con mucha volatilidad y es un fondo que para aquellos que les guste el campo y que trabajen en el campo vemos que hay que sembrar, pero que para recoger esos frutos hay que mantenerse y sobre todo no salirse en momentos de mayor volatilidad. Y finalmente, ¿a qué tipo de inversor podemos decir que va dirigido? Podemos dirigirlo a un inversor teniendo en cuenta que es un fondo de renta variable, pues en un perfil equilibrado y combinándolo con otro tipo de estrategias, pero sobre todo eso, siendo muy conscientes de que es un fondo de renta variable y por lo tanto es un fondo muy volátil, es un fondo que a futuro tiene una gran proyección, pero hay que combinarlo también con otra serie de estrategias que puedan disminuir esa volatilidad para que al fin y al cabo no se nos vaya de riesgo la cartera. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes, confianza del consumidor en España. El martes, IPC en Canadá. El miércoles, balanza comercial en Japón. El jueves, IPC en la zona euro. Y por último, el viernes, PMI manufacturero en Estados Unidos, venta de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Con esto no nos queda más que despedir el programa recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.